¿Cómo crear árboles en Blender? Con este video tutorial vamos a explicar cómo hacer árboles en Blender utilizando los add-ons y haciendo eficiente ese sistema de producción. La creación de un árbol puede ser demasiado complicado o demasiado sencillo si utilizamos los add-ons. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Cómo crear árboles en Blender? Ahora vamos a agregar un árbol en Blender en una, vamos a decir, en el mundo 3D de Blender, en el cual vamos a poner simplemente el árbol que queremos trabajar sobre él. Para eso vamos a ir a Shift A y elegimos Curve, y en Curve elegimos Sampling Tree. Esto es la parte que nos permite agregar el árbol. Sin embargo, si nosotros buscamos en un Blender común y corriente el hecho de que tengamos el árbol, voy a eliminar ahorita todo esto para que podamos trabajar en un mundo 3D sin nada. Si yo busco agregar y intento localizar los árboles, resulta que no están. ¿Y por qué no están? Porque no he agregado precisamente en las preferencias, en add-ons, ¿sí?, que serían los complementos. Lo que tengo que buscar son los árboles. Y se dan cuenta, aquí me aparece Add Curve Sample Tree Gen. Simplemente lo que tengo que hacer es activarlo para que me pueda, para que pueda yo agregarlo dentro del propio sistema. O sea, ya teniendo el add-ons agregado, yo ya puedo buscar entonces en curva el Sampling Tree Gen, que es el generador de ejemplos de árboles. Le voy a dar clic ahí y vean que ya me puso un árbol. O sea, esa es la parte que nos hace falta para poder comenzar a trabajar árboles. Tenemos que agregar, repito, en el editor, preferencias, me voy a ir a complementos o add-ons, si lo tienen en inglés, y me voy a ir a buscar Tree y me va a poner el Add Curve Sampling Tree Gen. Dentro de lo que son la herramienta de agregar, me puede ofrecer Maya, que ahí no vamos a encontrar el Sampling Tree, sino que lo vamos a encontrar en curva. Aquí en curva vamos a encontrar el Sampling Tree Gen, que es el generador de árboles como el que vemos aquí. Si nosotros vemos vamos a tener, dependiendo del material que nosotros vayamos agregando, el árbol. Al árbol le podemos agregar el material que nosotros queramos. Simplemente basta con que tengamos seleccionado el árbol para que agreguemos un material. Agregamos un material nuevo. Al material nuevo que vamos a poner, pues elegimos un color café, por ejemplo, para que tengamos el color del tronco, y vean qué fácil es iluminar un árbol. Entonces aquí ya podemos tener un árbol. Ahí tenemos el renderizado final y nos falta todavía agregar los follajes, que esa sería la diferencia que tenemos que hacer y es lo que tenemos que cuidar, y para eso vamos a continuar con esta presentación. Bueno, entonces ya que tenemos el árbol agregado, ¿sí?, en el mundo digital, elegimos el arbolito, pero debemos elegir el tipo antes de mover nada más. Si yo muevo algo en el mundo digital, me va a quitar el selector del tipo de árbol y las características, y tengo que configurarlo antes de salirme de esa estructura. Para eso, aquí me ofrece la opción, cuando yo agrego el árbol, me ofrece la opción del tipo de árbol que quiero seleccionar. Ese tipo de árbol, a ver cuál fue el que puse.
ver si es el que busco, sí. Muy bien, y entonces agregamos el tipo de árbol y aquí me va a decir, para empezar, si quiero hojas o no. Me aparece la opción de leaves, o sea, hojas. Si yo le quito la palomita, no me va a ofrecer las hojas, pero si yo le pongo la palomita, me va a ofrecer las hojas del árbol. Entonces me va a poner hojas en el árbol. Esa es la parte en la que tenemos que elegir para que me muestre las hojas en el árbol. Ya con el tipo de árboles, ya con el tipo de árbol elegido que quiero, ¿sí? Agregamos la visualización de las hojas, ¿sí? Elegimos la activación en Show Levels para que se pueda ver precisamente las hojas que están dentro del árbol. Después de eso, en las herramientas de geometría que aparecen aquí mismo, en esas herramientas de geometría podemos manipular el biselado, qué tan agudas o queremos las ramas y qué tan agudas queremos también las hojas, la resolución. Mientras más resolución, más consumo de recursos de hardware, pero podemos trabajar también la resolución, para que podamos darle esa apariencia de realidad al árbol. En las herramientas de geometría también podemos manipular el tipo de asa o de forma. Normalmente debe ser automático para que en automático el árbol pueda hacer los movimientos y las deformaciones tanto de las ramas como de las hojas cuando reciba una fuerza como un viento, por ejemplo, que pueda modificarse con respecto al viento. En las herramientas también de geometría, otros factores es la forma que permite elegir si es cónica, si es esférica, si es hemisférica, si es cilíndrica, ¿sí? En forma de llama o personalizada, permitiendo manipular los parámetros de la forma de las hojas que estamos queriendo meter en el árbol. En las herramientas también, en estas mismas, podemos escalar para permitir o determinar el tamaño del árbol y la escala de variación entre las que pueden manipularse las ramas del árbol. Incluso el número de ramas del árbol, qué tan frondoso o qué tan escaso de ramas puede ser. En las herramientas de geometría también encontramos, podemos elegir el Load Preset para escoger el tipo de árbol, que puede ser un árbol frondoso desde el principio, un árbol tipo pino que va a reducirse hacia la punta, o sea, dependiendo del tipo de árbol que queremos nosotros utilizar. No solo ofrece herramientas para la geometría, también ofrece herramientas para elegir el radio de las ramas, o sea, qué tan gruesas queremos las ramas, qué tan delgadas, se conoce como el branch radius, que es el radio de las ramas. Esto permite biselar, marcando ramas que van de lo más grueso a lo más delgado. Luego también en ramas, de las más gruesas o más delgadas, variando la proporción, el escalar del grosor de las ramas, podemos manipular el grosor del tronco y manipular el grosor de las ramas sin afectar el tronco y crear precisamente una base que permite un destello de raíz en el root floor, como si quisiéramos ponerle raíz al árbol. Si quisiéramos que mostrara raíces, también podemos manipular la parte como si fueran ramas que crecen hacia la parte inferior. Podemos recortar o manipular los radios de la altura de cada sector del árbol para que podamos deformarlo en cierta manera específica. Además, en el branch splitting podemos generar divisiones de las ramas que nos permiten manipular esa división para la forma de ramas en árboles, aumentando el número de niveles de división. Sin embargo, puede cargar mucho esto, lo que es el sistema, y puede demandar mucho hardware, muchos recursos.
hay que tener cuidado con el número de divisiones de las ramas, porque un solo árbol puede ser un sistema completo y demasiado pesado. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. En la base, que se conoce como base splits, las divisiones de la base son más soportables para el hardware, pero también demanda recursos y permite manipular el trunk height y la altura del tronco. Eso también podemos hacer un tronco muy alto, un tronco chaparrito, un tronco grueso, un tronco delgado, y podemos dividir en varias ramas. Repito, si divido en varias ramas en la parte superior, como esto aumenta la derivación de las ramas, el follaje y demás, entonces se hace muy pesado el árbol. Si nosotros lo que hacemos es trabajar directamente con pocas ramas desde el tronco, entonces esto hace que el árbol pese menos y que se pueda manipular fácilmente. Aquí tenemos un tipo de árbol que está mucho más geometrizado, vamos a decir, que tiene una forma de crecimiento muy geométrica, muy estética, pero el problema es que esto no es lo natural de la naturaleza, valga la redundancia de la naturaleza. La naturaleza normalmente trabaja con imperfecciones. La base de splits, entonces, en las divisiones de la base que son más soportables para el hardware, también demandan recursos y permite manipular el tronco, aumentando o reduciendo, decíamos, la altura del tronco entre muchos parámetros más. Aquí tenemos los parámetros que podemos manipular para poder manejar cada una de estas estructuras del árbol, y la idea es que las estemos manipulando. El branch growth o crecimiento de las ramas permite manipular los parámetros para estirar o hacer más pequeñas las ramas sin modificar el tronco, ¿sí? Eso se conoce como branch growth. Entonces son el crecimiento de las ramas, vamos a decir, lo que podríamos entender en esa estructura en inglés. Ahora, también se puede manipular herramientas de poda que se conocen como pruning y que manipulan los parámetros para simular la poda de las ramas, el corte de alguna rama. O sea, no todos los árboles tienen que terminar en punta. Podemos tener algunos cortes de ramas que nos permitan ver una poda, ¿sí? Para ver qué efectos tiene sobre una estructura de un árbol. Otra herramienta es la herramienta que se conoce como especular, que es especular, la aplica en las hojas, leaves. Si activamos el show leaves, activa la vista de las hojas y permite generar excelentes simulaciones realistas de lo que sería el follaje del árbol. También podemos manipular lo frondoso del árbol, ¿sí? Al aumentar el número de hojas y la forma de las hojas. ¿Cuál es el problema? Al aumentar el número de hojas, aumentamos el consumo directo de recursos y se hace pesadísimo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Podemos manipular la forma y distribución de las hojas en el árbol, que pueden ser más aciculares, o sea, forma de aguja, más redondas, más curvas, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer para que se vea de una manera distinta. Por ejemplo, ahorita el árbol que estamos mostrando aquí tiene unas hojas más cortas y parece como una especie de dólar. No sé si conocen el árbol del dólar, parecido a eso. Entonces permite rotar la forma y posición de las hojas para mostrar diferentes tipos de árboles. Incluso se puede manipular al ángulo de las hojas para simular diferentes tipos de árboles. Hay una herramienta que se llama Amateur, que permite agregar un esqueleto al árbol para poder simular el movimiento de las ramas y hojas. De hecho, es el rigging del árbol precisamente y se llama Amateur. Si nosotros activamos esa parte del Amateur, obviamente el peso aumenta, pero nos permite hacer la simulación de movimientos en las ramas y las hojas.
Podemos también agregar una animación tanto para las ramas como para las hojas, pudiendo manipular la velocidad como una movida por el viento, o manipular la frecuencia o la amplitud del movimiento, etcétera. Es parte de lo que nos ofrece. Aquí podemos observar que este árbol ya tiene movimiento porque estoy activando precisamente esa parte de la animación. Entonces son los detalles importantes que nos muestra como herramienta la creación de los árboles. Agregando un plano de una luz de sol, por ejemplo, podemos manipular las sombras e indicarle hacia dónde queremos que refleje dicha sombra, ¿sí? Como se muestra en la figura, por la manipulación de la luz que estamos poniendo ahí, que no es la luz direccional que trae por defecto, sino que está agregando, quité esa luz y estoy agregando una luz de sol, que es una luz generalizada sobre todo el plano. Ahora en el Word o entorno, ¿sí? En esta herramienta de Word o entorno, lo que podemos es cambiar el color y lo podemos hacer más negro para que luzca más el color de la sombra, etcétera. Entonces son los detalles que podemos ir manipulando en esta forma, para que cuando nosotros rendericemos podamos obtener una vista parecida a esto que vemos ahorita en el pizarrón, y que permite apreciar la sombra y el árbol, ¿sí? Como si estuviera puesto en un paraje. Observemos aquí, todavía es más evidente el color. De hecho, este árbol que estoy poniendo ahí es un árbol que tiene un color de hojas que pareciera como que ya se está secando, como si estuviera llegando al otoño, ¿sí? Y bueno, podemos aumentar la intensidad de la luz del sol, ¿sí? Normalmente se recomienda que la luz del sol esté en una intensidad aproximada de 10 para que funcione con una profundidad de iluminación y de sombra bastante importante y que permita manipularse. Ahora, la luz del sol, ¿sí? Por default se pone en blanco. En realidad no es blanca la luz del sol. Debemos modificar en zoom precisamente en el color, un poquito amarillenta, pero es un amarillo tenue, suave, no es un amarillo intenso, porque si no se va a afectar muchísimo el color que se renderiza. Entonces es un amarillo muy tenue, muy ligero. Teniendo la luz, entonces ya podemos ver de frente o por alguno de sus costados o la parte superior el árbol, y vamos a ver el efecto de la luz sobre el árbol precisamente. Luego seleccionando el tronco para agregar el material para el color del tronco, ¿sí? Vamos a agregar, entonces las hojas se agregan por un lado su color y el tronco se agrega por otro lado su color. Se tienen que manipular los dos de manera independiente. Ya con esto vamos a poderle dar el color café, por ejemplo, a los troncos, y en lo que son las hojas vamos a darle el color verde para que pueda simular realmente un árbol, y en particular un árbol vivo. Entonces en el color se le agrega el material para el color del tronco y un material para el color de las hojas. Debemos de tener en un árbol por lo menos 2 materiales. De hecho se recomienda que se manejen más para manipular diferentes colores en las hojas, ya sea en la parte basal del árbol, en la parte superior del árbol, pero que tenga que ver con la relación. Y también lo que es el efecto del el efecto del sonido. Déjenme ver, ok, entonces el efecto del sonido, y podemos ver al final de cuentas, me está botando, pero bueno, al final de cuentas lo que vamos a observar, déjenme ver si lo tengo por aquí, es una situación
similar a esta que podemos ver aquí. Aquí tenemos los árboles y el efecto en el previsualizador. Y si nos vamos al visualizador, aquí lo tenemos ya con el efecto de luz y sombras. Si lo podemos observar aquí directamente, vean que tenemos aquí un pequeño bosquecito en donde tenemos varios árboles y cada uno con movimientos independientes aleatorios para que genere una vista similar a esto. Hasta aquí esta grabación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.